Bueno, buenos días a todos. Es grato encontrarnos cada vez que organizamos estos encuentros de formación. Los consideramos importantes y particularmente lo que más nos interesa, que les resulte de utilidad y de importancia para ustedes. Hoy nos van a acompañar los doctores. La idea hoy es contarles, conversar, que nos pregunten acerca de lo que sucede, cómo se concreta eso que tanto están esperando, que es el operativo de trasplante. Nos acompañan dos médicos, dos amigos de la casa, que siempre dispuestos a compartir espacios de información con los pacientes, el doctor Rubén Schiavelli y el doctor Alejandro Bertolotti. El doctor Schiavelli es del Hospital Argerich y Alejandro Bertolotti de la Fundación Favaloro. Bueno, venimos una semana particular, el 30 de mayo, estamos en la Semana de Donación, con mucha movilización, con toda una gran movida en las redes, tratando de, como hacemos siempre, de instalar el tema en la sociedad, de agendarlo, de meter agenda pública, por la necesidad de que el trasplante sea visible como un tratamiento de salud, que cada vez hay más pacientes que lo requieren, y bueno, y la idea es poder responder en el menor tiempo posible a esa demanda de trasplante. Y cuando pensamos de esos encuentros, habíamos pensado justamente decir lo que tanto todos ustedes esperan, ¿no? Porque cuando uno piensa en la espera tiene un montón de situaciones que nos atraviesan en la vida. La espera tiene la cuestión como, cuando uno espera algo, tiene ilusión, una expectativa, a veces tiene como desencuentro y desánimo en esa espera, que es esa cuestión que no llega. Y también tiene como mucha esperanza. Cuando uno tiene una espera, tiene la esperanza de llegar a lograr lo que desea, eso que necesita. Y justamente la espera es abrir esa puerta a lograr lo que uno desea, que en este caso es el trasplante. Y en esa espera sucede que un día, y esto lo aprendimos nosotros de trabajar con los pacientes, tanto Rubén como Alejandro lo podrán contar mucho mejor que uno, porque ellos son los médicos que llaman a los pacientes para trasplantar. Y uno lo aprende de hablar con ustedes, tanto en las reuniones como en las comunicaciones cotidianas. De golpe me llamaron por teléfono, dice, y me paralicé. Todo lo que esperaba, en un segundo se me cruzó todo. Ansias. Y bueno, la idea justamente es como hacer una simulación de esto que están esperando, porque esto sucede de un momento a otro. En este momento que estamos reunidos acá, compartiendo este espacio de conversación, seguramente hay una terapia en el país donde hay médicos que están trabajando en algún proceso de donación. Y de ese proceso de donación muchas veces concluyen en más de un trasplante. Y ahí es donde nuestros médicos hablan con los Rubén o con los Alejandro, contando la característica del donante, y ellos, los Rubén y los Alejandro, dirán, bueno, dale, acepto la asignación de ese órgano para el paciente, después de haber hablado médicamente todas las condiciones, y ahí es donde llaman. Y es donde vos vas a recibir el llamado, ese llamado que tanto esperas. Entonces la idea es compartir esto que tantos esperan y que tantos nosotros, todos nosotros, trabajamos con la ilusión de multiplicar todos los trasplantes, todos los días, multiplicar los trasplantes. Porque ese es nuestro desafío del sistema de donación y trasplante. Que en Argentina cada día haya más trasplante, consolidar, fortalecer el sistema. Así que bueno, lo hablo con mucha emoción porque todos los días nosotros pensamos, tanto los Rubén como los Alejandro, como la Roxana, como todos los compañeros que están en el área social, todos los días pensamos en estas cosas que sucedan. Pero bueno, los dejo para que nos cuenten, Rubén y Alejandro, cómo es, que les cuenten a ustedes y que ustedes nos pregunten. Así que no sé quién empieza. ¿Empezás Rubén o empezás vos, Alejandro? Buen día. Dale, buen día, buen día. Rubén, ¿querés empezar vos? Bueno, hacemos una introducción cortita y vemos. A mí me parece que uno podría tomar los aspectos regulatorios de estos, que no es poco importante, porque estar en un país que ha regulado la actividad desde el inicio de la actividad misma y que paralelamente a el inicio de la actividad ha habido una regulación llamada ley o llamada documentos emanados del INCUCAI y del Ministerio, nos da seguridad en que las cosas se hacen de una determinada manera. Entonces uno podría decir que hay pasos y en los pacientes de diálisis hay un paciente que está dializando y hay una responsabilidad del médico, director de esa clínica, de ofrecerle
el tratamiento de trasplante y de decirle que se va a inscribir y pedir una autorización a enviar al centro de trasplante el pedido de autorización para que se genere el estudio pretrasplante, y el financiador aparece como protagonista para autorizar ese estudio. Después hay ya con la autorización, van al centro de trasplante y se hacen los estudios y ahí se define si un paciente es apto para trasplante, si no es apto o si no es apto en forma transitoria. Y esto implica una serie de estudios. O sea que lo formal, y esto que está absolutamente todo escrito, es muy importante para ver en nuestra actividad y que esa parte de su vida de estudio está totalmente regulada. Primera parte. Segunda parte, ¿cómo vive el paciente esto? El paciente, nosotros somos responsables no solo del tratamiento, sino somos responsables de explicar de manera fácil, que se entienda, las veces que sean necesarias, qué significa la patología que tiene y cuáles son las mejores alternativas de tratamiento. Y esa es una responsabilidad indelegable del médico. Y no solo explicarlo, sino poder evaluar si eso se entendió. Y si eso se entendió, el médico va a poder explicar que las alternativas que tiene un paciente en diálisis son la diálisis hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. En el mismo nivel, en el mismo momento. No hay como una historia de empezar a dializar y después pensar en el trasplante. No, en trasplante se tiene que pensar desde el primer día, en forma paralela. Los 3 tratamientos sustitutivos se tienen que plantear e inclusive el trasplante se puede plantear antes de iniciar diálisis. Responsabilidad médica en cuanto a la explicación de riesgos y beneficios y qué es lo que más le conviene al paciente y poder explicar las dudas que aparezcan después de esta explicación que le estamos dando. Tercer cosa, una vez que completamos este estudio pretrasplante, una vez que hicimos los pasos necesarios, el paciente, también siguiendo las normativas establecidas, va a entrar en la lista de espera. Y acá es la primera cosa que les quiero decir. Es importante que se diferencie bien, que no es lo mismo estar anotado para iniciar el estudio pretrasplante que estar anotado definitivamente en lista de espera. Este es un proceso que no se hace en un solo día porque implica estudios, implica visitas al centro de trasplante y poder explicar que el paciente no está anotado en lista de espera cuando inició su tratamiento, su inscripción, sino que está realmente anotado en lista de espera cuando aparece en la lista de espera en INCUCAI y puede participar en el operativo. Remarco mucho esto porque hay mucha confusión a veces de los pacientes creyendo que ya están anotados con el solo hecho de haber dicho sí me quiero trasplantar. Entonces, también la responsabilidad médica explicar este proceso, el tiempo que le va a llevar y estimular a los pacientes de diálisis que invierten de su semana 3 días para el tratamiento, explicarles que hay un esfuerzo extra para poder llegar a la lista de espera con diferentes estudios que si se apuran, si los centros de trasplante se acomodan, pueden llegar a ser rápidos, pero que lamentablemente a veces tardan mucho tiempo. Cuarto por parte, estamos ya con el paciente inscrito en lista de espera. ¿Qué significa estar en lista de espera? Significa que uno debe estar preparado para que en cualquier momento, como decía Walter, tenga la posibilidad de ser llamado para un eventual trasplante. Nunca lo van a llamar para un trasplante seguro, lo van a llamar para decir, mire, usted está en una lista, ahora mucho más chiquita, porque es una lista que se armó con este donante que acaba de aparecer, y usted está ubicado en determinado lugar y va a tener que hacer estudios mínimos
rápidos para poder decidir si se puede trasplantar o no, y en el caso del riñón, los 2 primeros pacientes que terminen en la lista van a ser los que se van a trasplantar. Ese son, le diría, los 5 pasos que, o los 4, no sé cuánto puse ya, que el paciente necesita conocer aceitadamente, claramente y sin confusión en cuanto a la posibilidad de acceder al trasplante. En la última parte, el paciente, como dije, el paciente inscripto va a tener que renovar sus estudios en forma anual. No es lo mismo un paciente que está estudiado en el año 2018 a un paciente que está de nuevo estudiado en el 2019 y en el 2020, sino que va a tener que actualizar, no todos los estudios, pero algunas cosas va a tener que ir actualizando a los fines de que cuando llegue ese momento de ser llamado, esté en condiciones de trasplantar y no tengamos que hacer estudios apurados o descartar receptores porque le faltan estudios. Entonces, y eso es responsabilidad del médico, pero ahí sí es muy importante la responsabilidad del paciente y que el paciente lleve una agenda de cuándo le toca renovar sus estudios. En líneas generales, esto sería muy rápidamente explicado cómo estamos desde el inicio de un paciente que se entera que tiene una enfermedad pasible de ser trasplantada, como en el caso nuestro de insuficiencia renal crónica terminal, y cómo llegaría al trasplante. No sé si podemos llegar hasta ahí y después seguimos con las preguntas. Y de paso ir diciéndoles a todos que ya pueden ir haciendo preguntas. Este encuentro para los que vienen siempre tiene una dinámica distinta porque los doctores no van a hacer una presentación, sino que se trata más de que ustedes puedan dialogar con ellos. Así que pueden ir haciendo las preguntas mientras ahora el doctor Bertolotti, Alejandro, puede iniciar con su charla. Bueno, yo voy a más o menos contarles qué es lo que hacemos en otros órganos. El riñón, hoy por hoy, es el único órgano que tiene una terapia sustitutiva, en este caso se llama diálisis, que permite, con un órgano que no funciona, uno pueda aún seguir recibiendo tratamiento y poder esperar. En el caso de los trasplantes de otros órganos como pulmón, corazón, incluso hígado, no existe una terapia sustitutiva tan eficiente. O sea, no existe un pulmón artificial eficiente como una diálisis, no existe un corazón artificial eficiente. Sí existen algunos dispositivos mucho más modernos, todavía nuestro sistema no logra incorporarlos, pero hoy por hoy en Argentina eso no está. Y el caso del hígado tampoco, no existe la forma de sustituir, por ejemplo, la función hepática 100%. Por lo tanto, uno llega a trasplante cuando las otras terapias, tratando de sostener la función de un órgano que va fallando, el trasplante se transforma en una terapia final. Con lo cual, uno tiene que tener en cuenta que el reemplazo del órgano estará atado a un montón de circunstancias que tienen que ver incluso con el azar, porque dependemos de aparezca un donante adecuado. En mi caso, lo que yo hago siempre es hablar con los pacientes en consultorio y explicarles, yendo más en concreto quizá al tema de hoy, que es cómo se ingresa o qué hago, cómo me preparo para llegar al momento del trasplante. Pacientes que han sido evaluados y que son realmente candidatos y que ingresan a la lista de espera, tienen que prepararse para una etapa que tiene una duración incierta. No sabemos cuánto va a durar esa espera, porque, como dije, de alguna manera depende un poco del azar. Tiene que aparecer un donante que nos ofrezca una condición muy buena del órgano que queremos reemplazar, que además haya cierta compatibilidad en grupo sanguíneo, en algunas otras cuestiones más específicas, como se llama el HLA, que sería la histocompatibilidad. Es como identificar un poquito mejor si el órgano no va a ser rechazado por mi sistema inmune, pero también tenemos que ver el tema tamaño, porque en el caso de los órganos intratoráxicos, por ejemplo, el corazón y el pulmón,
trabajan en función de la superficie corporal del paciente. Entonces necesitamos tener cierta concordancia con eso. Y además, las enfermedades que nos llevan al trasplante pueden ser muy distintas. Todas terminan en una final común, que es la necesidad de un órgano nuevo, pero uno llega a ese punto por distintas enfermedades, con distintos diagnósticos, distintas evoluciones, distintos pronósticos, distintas complicaciones. Entonces ese tiempo de espera es muy, muy diferente de un paciente para otro. Y tenemos que trabajarlo casi individualmente, podemos agruparlo, pero tratamos generalmente de darle las herramientas más adecuadas para cada uno. En esa espera y en esa asignación de órganos, en la que hablaba recién, también se tiene que considerar ser lo más equitativo posible. Esto no es simplemente por orden de llegada. Es el que se anota primero, se trasplanta primero. Y el que llega a la lista en el número 100 tiene que esperar que se trasplante el 99. No es así. Justamente lo que tratamos de hacer cuando hablamos de equidad es brindarle la mejor oportunidad al paciente que más lo está necesitando en ese momento, de acuerdo a la evolución de esa patología que es diferente a la de otro paciente. Así que se han diseñado en el INCUCAI, a través de los distintos grupos de trasplante, distintas formas de categorizar a los pacientes para darle esa oportunidad de la manera más equitativa posible. Y así surgen los criterios de urgencia, de emergencia, que son específicos para cada órgano, que buscan definitivamente lo mismo, tratar de ser equitativos y darle el órgano que escasea al que más lo necesita en ese momento y que mejor chances tiene de que le vaya bien. Así que en la etapa de la espera, que es la más angustiosa, como decía Walter, uno tiene que tomarla como una etapa dinámica, donde hay una enfermedad que tiene una dinámica, y donde hay un paciente que tiene que trabajar esa enfermedad para que el momento del trasplante lo agarre en la mejor condición posible. Donde, si bien todas las indicaciones y todos los consejos parten de un equipo profesional multidisciplinario, es fundamental que el paciente tome control de su enfermedad y de lo que sigue. Si el paciente tiene que ser muy activo en el manejo de lo que le está pasando. Tiene que tener realmente una conciencia de lo que le espera y de lo que puede hacer y lo que quiere hacer. En eso se trabaja mucho, porque claro, como le dije al principio, en un estado de angustia es difícil mantener la calma muchas veces, y la contención, no solo del equipo de salud, sino de la familia, de los allegados o del entorno propio del paciente, se tornan en una herramienta fundamental para ese momento. Y como también decía Rubén, uno tiene que estar preparado porque en cualquier momento, una vez que está en lista, a la hora que sea, el día que sea, va a recibir un llamado, si es que no está internado, como puede pasar a veces, son pacientes que esperan un trasplante cardíaco y están internados, o también con un trasplante hepático, con insuficiencia hepática y están internados. Pero si están en sus casas y reciben ese llamado, uno tiene que estar preparado para acudir a una instancia de posibilidad, como también lo ha explicado Rubén, que no es totalmente y absolutamente cierta o certera. Cuando uno llama al paciente, está hablando de que hay grandes posibilidades de que llegue la oportunidad, pero nunca es 100%. Siempre está la posibilidad de que algo en el órgano que estamos evaluando no corresponde, o algo en el paciente, en el dinamismo de las enfermedades, algo en el momento ese de ese paciente y de su enfermedad le impiden llegar a un trasplante. Como por ejemplo estar cursando una infección activa. Un paciente, pongo el ejemplo más fácil, un paciente está con una infección grave activa, ir a una cirugía y luego recibir inmunosupresión podría ser un riesgo alto, más allá de que tal vez el órgano era el adecuado en cuanto al tamaño, al grupo sanguíneo, era lo que correspondía, pero tenemos que encontrar el momento adecuado también del paciente. Todo eso lo tiene que hacer un equipo multidisciplinario, claro, no se hace de otra manera, y creo que todos lo hacemos así. Dejando esto como disparador entre lo que dice Rubén y lo que les pude haber dicho, la verdad que creo que nos gustaría escucharlos a ustedes y tratar de ser un poco más concreto a los requerimientos, a las dudas que ustedes tengan.
Sí, bueno, hay varias preguntas, así que empezamos con la primera de Maximiliano. Dice, yo estoy en lista de espera desde hace un año, ya hice los estudios este año en enero, ¿hay que llamar para ver cómo está la situación, mi situación? También, Walter, si querés vos podés contestar, que por ahí está más general, no se refiere a qué órgano. Yo entiendo que es la actualización anual. A ver, Walter, ¿querés arrancar vos? Yo quisiera decir algo. Dale. Si bien uno no tiene que llamar para ver cómo están las cosas, el sistema debería funcionar a los fines de poder pautar que a tal fecha se tiene que hacer unos estudios. Pero a mí me parece muy importante esta pregunta, porque esta pregunta la quiero enganchar con la responsabilidad que tiene el paciente sobre su tratamiento. Entonces, si el paciente, como yo dije antes, tiene agendado que más o menos para el mes de marzo se va a tener que hacer unos estudios, no es poca cosa que llame, no es poca cosa que reclame, nadie le va a decir para qué llamó. Me parece que eso va de la mano con lo que hablábamos antes de estar preparado para el eventual trasplante. Entonces, yo lo veo sobre todo en los pacientes de diálisis. Los pacientes de diálisis, ellos tienen, como bien decía Alejandro, tienen ese tratamiento, tienen asegurada que es una vida muy buena y muy, salvo por el tratamiento, se puede hacer una excelente vida estando bajo tratamiento de diálisis. Y entonces a veces hay, bueno, estoy así y espero. No, me parece que llamar, si necesitan llamar, si están viendo que está llegando el horario o el tiempo de su reevaluación, no me parece poca cosa, nadie le va a decir nada por llamar, pero eso va generando una responsabilidad de que esté siempre apto y siempre sus estudios actualizados. Muy bien, gracias Rubén. Alejandro, esta pregunta es para vos, dice, buenos días, quería saber si con ejercicio se puede forzar y curar el corazón, por ejemplo. Sí, una recomendación a todos los pacientes en lista de espera que están esperando por insuficiencia cardíaca o por insuficiencia respiratoria grave, el concepto de rehabilitación durante la espera es fundamental, porque eso nos prepara para un evento muy traumático, que es pasar por una cirugía. Entre todos los pasos que contó Rubén para llegar a la lista de espera, lo que sigue es el trasplante, el acto quirúrgico, y después lo más importante de todo, que es cómo vivir con un trasplante y cómo cuidarlo. En ese intermedio entre el que espero y el que ya estoy, va a ocurrir un evento que es un evento desde el punto de vista fisiológico muy importante, que es una cirugía, y como todo procedimiento donde mi cuerpo es exigido físicamente, cuanto mejor preparado esté, mejor lo voy a afrontar. Teniendo en cuenta que estas personas que están en lista de espera tienen una enfermedad crónica, muchas veces invalidante, y que obviamente no se puede tomar el mismo concepto de rehabilitación de alguien que está relativamente sano a un paciente que está enfermo. Entonces tiene que ser un especialista que le diga cómo hacer esa actividad física, en qué condiciones, cuántas veces. Eso no es una cosa que uno diga, bueno, está bien, tomo el control de mi enfermedad, voy a hacer ejercicio, voy a salir a caminar todos los días. La verdad, eso tiene que estar pautado con un equipo de especialistas que le diga sí, cómo caminar, cuándo caminar, y si caminar corresponde o no. Pero sí, es muy, muy importante que el paciente en esa etapa de espera tiene algo por hacer. Y no es solamente sentarse y decir, bueno, ¿cuándo me toca? Hay muchas cosas para hacer, porque la enfermedad, como decíamos, es dinámica. Entonces, es fundamental esa actividad. Mira, a mí me sorprendió. Yo hubiera jurado que hubieras dicho que no. ¿Viste? Uno piensa que no, que te vas a tener que quedar ahí quieto esperando y, viste, como todo el tiempo aprendemos cosas nuevas. Esta pregunta para vos, Rubén, dice, ¿cuánto tiempo puede un niño estar dializándose
¿qué pasa si el riñón trasplantado el cuerpo lo rechaza? Y la tercera es si los trasplantes son siempre cadavéricos. Bien, Son cadavéricos. un niño que está para dializar, lo primero que tiene que hacer es estudiarse para trasplante, lo primero que tiene que hacer, en forma inmediata. Empieza a dializar y tiene que estar estudiado para trasplante y tiene que estar anotado en lista de espera en forma urgente, rápidamente, visto por un equipo de trasplante para que esté anotado. ¿Puede un niño trasplantarse con donante cadavérico? Sí. ¿Puede un niño trasplantarse con donante vivo? Sí. Los trasplantes son de dos maneras, cadavéricos y vivos, y no solo en niños, sino que en adultos también. Por lo tanto, esa es la respuesta a la tercera pregunta. ¿Quién puede ser donante? Puede ser donante aquella persona que tenga la suficiente salud para que se le saque un riñón y no le pase nada, y para que pueda donar un riñón y no transmita ninguna enfermedad. Eso desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista legal, en nuestro país, tiene que ser un pariente consanguíneo. Entonces, esos son los dos elementos desde el punto de vista del trasplante renal, vivo y cadavérico. Con respecto al rechazo, un paciente puede estar trasplantado y tener un rechazo. Ese rechazo se va a manifestar probablemente con muy poquita clínica y sí con un laboratorio que va a aumentar algunos valores de ese laboratorio, que son, no importa, pero los pacientes están bastante familiarizados, que es la creatinina. Si eso aumenta, puede haber un rechazo. Ese rechazo hay que diagnosticarlo, porque no es la única causa de aumento de creatinina. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de una biopsia, un pinchazo que se le hace al riñón y se mira en un microscopio si hay un rechazo. Si hay un rechazo, se puede tratar. ¿Cómo se trata? Aumentando la inmunosupresión que viene habitualmente tomando. Por lo tanto, creo que ahí contesté. No sé si faltó alguna más. No, está bien, está perfecto. Alejandro, esta pregunta dice, yo hace más de un año que no me hicieron estudios, ¿dónde me tengo que acercar para renovar mi estudio? Obviamente que el equipo tratante, el equipo que lo puso en lista, es el responsable de hacer el seguimiento de los pacientes, de las actualizaciones en la lista de espera de los estudios que haya que renovar. El sistema nuestro, el sistema informático que tenemos, que es un orgullo nacional, el Sintra, establece mecanismos de seguimiento de los pacientes, así que y de una manera muy transparente, donde tanto el paciente como la institución de trasplante y el INCUCAI todos están viendo lo mismo. Así que lo correcto es que esa comunicación con el equipo sea lo más fluida posible. En el día a día, la verdad es que a veces hay pacientes que viven en localidades más alejadas porque los trasplantes o determinados trasplantes no están disponibles en todas las regiones del país, en todas las provincias, entonces tienen que tal vez desplazarse y esto de la pandemia ha sido un problema para ellos y muchos controles se vieron muchas veces atrasados por la imposibilidad de moverse, pero bueno, de a poco hemos ido salvando todas estas dificultades con la telemedicina, con consultas en formas virtuales y tratando de lograr que muchas veces médicos locales de donde vive esa persona puedan participar también, porque muchos estudios se pueden hacer en cualquier otro lado y eso también genera la posibilidad de que el paciente no tenga que desplazarse y salir de su entorno. Las dos opciones son viables, pero es importante, y recalcamos otra vez, que el paciente tome control de su enfermedad, que él es el que tiene que llevar adelante todos los pasos de manera activa. Nosotros vamos a estar, los equipos de trasplante van a estar ahí siempre, todos los equipos están dispuestos a trabajar 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año, pero el paciente es parte fundamental de, digamos, empoderarse de alguna manera del control de su enfermedad. Perfecto, Alejandro. Esta es para Rubén. Quisiera consultar si es posible saber cómo funciona la inscripción en lista de espera para el caso de que se evalúe el procedimiento con un donante vivo, y aclara para el caso de riñón.
cómo juega con la inscripción en lista de espera de donante cadavérico. Rubén, no se te escucha, ¿eh? Como nosotros, es importante esta pregunta, decía, porque como nosotros tenemos un registro que habla de tener trazabilidad de todos los procesos y que todos los pacientes estén anotados, los pacientes que se van a trasplantar con donante vivo tienen que estar anotados en lista de espera en el INCUCAI, en el CINTRA, más allá que estén con donante vivo. El donante vivo, como dijimos antes, necesita un donante y ese donante tiene que llegar en forma libre y altruista, que solo lo tiene que mover su intención de ayudar a esa persona, que generalmente es un familiar o el cónyuge, y esto va a hacerse en un proceso de sumar el estudio del paciente más el estudio del donante. El equipo va a decidir si ese trasplante se puede realizar, va a estar anotado en lista de espera y no corre, no juega, no pasa absolutamente nada, porque si en la mitad aparece un donante cadavérico y ese paciente se trasplanta un donante cadavérico y la elección del equipo médico es que se haga un donante cadavérico, el donante vivo quedará para otra instancia o no quedará para ser donante. Por lo tanto, no se inhiben el hecho de tener un trasplante donante vivo y un donante cadavérico. Ok. Para Alejandro, ¿cómo afectó la pandemia en los trasplantes? Bueno, la pueden contestar los dos, pero si querés empezar vos, Alejandro. Sí, claramente el sistema sanitario nuestro, como en el resto del mundo, se vio de alguna manera estresado por una situación inesperada que es esta pandemia, que repercute, sobre todo en los momentos de picos, como por ejemplo el que estamos viviendo, repercute directamente en las áreas de terapia intensiva, fundamentalmente, ¿no? Digo esto porque esto se relaciona mucho con el trasplante. Nuestros donantes están en las terapias intensivas. Entonces, claramente, esta sobrecarga y estrés del sistema hace que caiga en parte la posibilidad de tener donantes, y los números así lo indicaron, comparado con el año prepandemia, que veníamos de un récord. Y esperamos seguramente que cuando pase la pandemia nos vamos a encontrar con un país con un montón de camas de terapia intensiva que antes no teníamos, con una capacidad de trabajo. Ojalá esto se acompañe de mayor número de recurso humano, y tal vez nos pongan en una situación incluso mejor una vez que pasemos todo esto. Algo para destacar es que aún con toda la crisis que hemos tenido, este país jamás paró los trasplantes, nunca se pararon. Ningún tipo de trasplante se paró. Y como ejemplo pongo el pulmón, que es el órgano que más se afecta en esta enfermedad, y aún así seguimos trasplantando pulmones. Cuando en otras partes del mundo fue tan sorpresivo que, y cuando no tenían tantos conocimientos, decidieron incluso parar por determinado tiempo la actividad de trasplante. Un ejemplo para nosotros en pulmón es en Canadá, el centro donde se originó históricamente el trasplante de pulmón. Cuando en el año 2020 tuvieron su pico, el programa de trasplante de Toronto decidió parar. Eso nunca pasó acá. La verdad es que tuvimos la suerte de tener siempre la anticipación de lo que pasaba en otros lugares con la pandemia, y nos permitió adaptarnos mejor. Pero bueno, sí, claro, esto nos afectó a todos e incluso también en los trasplantes. ¿Por Rubén querés agregar algo? Sí, quería contar que nosotros, al ser un hospital de Círculo Rojo de COVID, tuvimos que parar los programas y nosotros armamos una estrategia para que nuestros pacientes sean derivados a otros hospitales para trasplantar y no paramos trasplantes, como bien dijo Alejandro. Creo que la adaptación del sistema de salud a la epidemia, a la pandemia, a todo lo que necesita, a pesar de la baja, sostuvo los trasplantes y adaptó los estudios necesarios para descartar que tanto donantes como receptores tengan COVID, y eso se adaptó rápidamente y es un mérito de que
qué pasó en Argentina, porque en todas partes del mundo impactó esto y en todas partes del mundo bajaron los trasplantes. Pero esto que dice Alejandro, que Argentina nunca dejó de hacer trasplantes, es un mérito del sistema, nada más. Me parece interesante remarcar también que en la regulación argentina el órgano justamente es del paciente, no es del centro. Y eso es importante, porque por eso esto que decían recién ustedes, en caso de que se tenga que parar un programa, en realidad lo que se debe hacer es tomar todas las medidas necesarias, algunas veces por cuestiones operativas en medio de una pandemia se puede dificultar mucho, pero tomar todas las medidas necesarias para derivar al paciente en todo caso a otro centro, ¿no? Esta pregunta por ahí, Alejandro, la podés contestar vos también. ¿Dónde se encuentran regulados los estudios que son necesarios para posterior inscripción en lista de espera? Los estudios necesarios parten de, en general, de decisiones del equipo de trasplante. Nosotros nos basamos en guías internacionales, consensos internacionales, donde decimos que, bueno, un paciente que necesita un trasplante de pulmón, para esta enfermedad, por ejemplo, fibrosis quística, tiene que hacer determinados serie de estudios. Eso nos permite tener una evaluación que finalmente nos autorice a decir este paciente realmente lo necesita o este paciente no. Para otra patología son otros estudios. Así que eso en realidad lo resuelve el equipo que evalúa al paciente. Y eventualmente pudiera incluso haber diferencias entre un equipo y otro. Alguno dice, bueno, yo prefiero la ecografía, y otro dice, no, yo prefiero la resonancia cardíaca, por poner un ejemplo. Y eso no invalida que uno termine tomando la decisión. Vale decir que la decisión y la evaluación depende del equipo multidisciplinario, específicamente de cada centro. Hay guías que están bastante normatizadas, pero en definitiva el SINTRA o el INCUCAI lo que nos exige es decir, ustedes hagan la evaluación, cuando tienen la decisión, díganos, este paciente es candidato. Así que eso no está escrito, por ejemplo, en la página de INCUCAI no van a encontrar cuáles son los estudios que se necesitan. Eso lo van a tener directamente desde el equipo de trasplante específico para el órgano que sea y para la enfermedad que sea. Sí, lo que sí también por ahí me parece interesante aclarar es que existen también normativas, no en relación solamente a esta pregunta, sino algunas preguntas que vienen después, existen normativas y si ustedes quieren o alguno de ustedes quiere leerla o quiere pedirla, esas normativas también son públicas. Las normativas que se refieren a la inscripción, a cómo se inscribe un paciente en lista de espera y algunas de las cuestiones que se necesitan. Entonces eso ustedes también pueden solicitarlo, pueden mandar un mensaje al área social o un WhatsApp y nosotros les vamos a facilitar. Están públicas, pero la verdad que a veces es difícil encontrarlas dentro de la web porque, bueno, hay que ir pasando de solapa en solapa y a veces son un poco tediosas también para leer. Pero si alguien dice, yo la quiero leer y quiero tener esa normativa completa, la puede tener. Digo porque justo acá también viene otra pregunta que dice, buen día, a mí me gustaría saber y entender un poco más cómo es eso del puntaje clínico, por decirlo de alguna manera, para poder entrar o que se considere a un paciente para entrar en lista de espera. Teniendo entendido después de haber pasado la evaluación pretrasplante. No sé si se refiere a... Sí, a los criterios de priorización en lista de espera, imagino que Okay. Se refiere a eso, y eso es variable para cada órgano. En el caso de riñón, que lo va a explicar mejor Rubén, pero la forma de asignación va por otro lado. En cambio, en trasplantes intratoráxicos o incluso en trasplante hepático, la situación clínica del paciente tiene mucho que ver en esa priorización. Más allá de que tiene que haber, como decíamos, ciertas compatibilidades, como por ejemplo el grupo sanguíneo, tamaño, etc., también hay que tener en cuenta la condición clínica de ese paciente para cada patología. En el caso voy a poner, en el caso del hígado, por ejemplo, no soy experto en esto, pero quizás más fácil de entender, existe una serie un score, se llama,
una categorización que da un número, y ese número se saca en base a estudios que están normatizados para todos los pacientes. Yo le mido la coagulación, yo no lo tengo tan en claro, no soy trasplante hepático, pero hay 2 o 3 estudios que se necesitan hacer y que son muy concretos y que en base a los resultados me dan un puntaje y ese puntaje me pone en lugar en la lista y eso hace que priorice de alguna manera según la situación clínica a cada paciente. En el caso de trasplante pulmonar, se hace en base a, para cada patología se le ha dado una prioridad distinta, porque no es lo mismo tener enfisema que tener fibrosis pulmonar, porque la evolución de la enfermedad es distinta. Los pacientes con fibrosis pulmonar, por ejemplo, tienden a tener una evolución clínica mucho más rápida, un deterioro más rápido. Entonces, si los pongo a competir por igual, de alguna manera, por así decirlo, no soy equitativo, porque no tienen tiempo para esperar, tienen mucho menos tiempo. Entonces, se le da un puntaje extra al paciente que tiene ese diagnóstico comparado con el enfisema. Pero si el que tiene enfisema empeora porque hace una crisis, va a pasar arriba porque clínicamente está peor en riesgo que el que tiene fibrosis y está en su casa. Es muy dinámico. Esto está todo regulado por el INCUCAI. Cada vez que un equipo de trasplante dice mi paciente tiene que estar en emergencia, el INCUCAI tiene que ir a través de sus jurisdicciones y fiscalizar si es así, si es correcto, si se cumplen todos los criterios, digamos, hace de árbitro y dice sí, este paciente tiene que estar, o decir no, la verdad que, mire, no cumple con estos criterios. Siempre hay un veedor que está resguardando los derechos del paciente y de todos los otros que están en lista de espera en otro centro, porque la lista, como lo decía Roxana, es una lista nacional y única, no es por centro. Nosotros trabajamos para los pacientes que se inscriben en una lista que es nacional. La responsabilidad es los pacientes que yo veo, pero me tengo que hacer responsable también de los pacientes de otros lugares. Tengo que entender que la prioridad la tienen los pacientes y no los centros. Rubén, no sé si Yo vos querés... pienso también que justo, perdón, porque justo es esta paciente, lo que después aclara es que es una paciente trasplantada hepática que está atravesando un rechazo crónico, producto de un desarrollo importante de una hepatitis autoinmune, y que ya se le informó que va a un retrasplante. Entonces ahora ella está esperando la preevaluación. Entonces quizá también tenga que ver con qué pasa con esto de que vos estabas antes en lista de espera y volvés a estar, y cómo se cuenta eso. En el caso renal, un paciente va a estar en lista de espera y si pierde el injerto va a volver a lista de espera y va a tener un retrasplante. Hay una cosa interesante en el riñón. El riñón tiene prácticamente muy poquitas excepciones y después quedan todos los pacientes juntos. Las excepciones son un paciente que ya no pueda dializar, que tenga algún problema técnico para tener un acceso vascular y que no pueda hacer diálisis peritoneal, ese paciente va a entrar en urgencia y después todos van a estar igual. Pero este todo igual tiene que ver es muy parecido a lo que decía Alejandro. ¿Por qué? Porque va a tener que tener, de acuerdo a su edad y su cantidad de años en diálisis y su patología, algún tipo de diferencia en cuanto a la posibilidad de ser trasplantado. Por ejemplo, un niño generalmente va a ser, si tengo un riñón donante pediátrico, vamos a distribuirlo primero entre los pacientes pediátricos. Y si tengo un riñón grande, de un donante grande, no lo vamos a distribuir entre los pediátricos. O sea que hay algunas adaptaciones que están hechas a fines de, teniendo en cuenta que la evolución es la mejor posible, la combinación va a dar la mejor evolución posible. El tema del retrasplante, generalmente se va a esperar un buen riñón porque es un paciente que ya estuvo trasplantado y que ya estuvo en presencia de un organismo, de un órgano extraño, y ese organismo ya va a tener memoria en contra de ese órgano que tuvo, por lo tanto va a haber que conseguirle un riñón lo más compatible posible, lo más parecido posible, y el mejor riñón
para que este segundo trasplante lo pueda vivir más fácil en lo que es el postoperatorio inmediato. Esta pregunta es para vos, Rubén. En mi caso soy abuela de un paciente, Elvira pregunta, en mi caso soy abuela de un paciente que está en estudio de pretrasplante. Mi pregunta es, ¿su mamá puede donarle su riñón y no tener que esperar años o meses para ser trasplantado? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es una mamá le puede donar a su hijo, pero volvemos al tema anterior. Tiene que ver con que la mamá no tenga ninguna patología que la ponga en riesgo si ella dona un riñón y no tenga ninguna patología que la pueda contagiarle al hijo. Por lo tanto, si se descartan esos dos conceptos grandes, si la mamá que quiera donar a su hijo puede donar, sí, por supuesto. Alejandro te manda un saludo, Marcelo Gamboa, y dice que está esperando noticias de un trasplante en Rosario de una niña de venado. Sí, compañero de la escuela, recibió su trasplante y está yendo muy bien. Un saludo para Marcelo, en este caso. Muy bien. Nerina dice, hace 4 años que estoy en lista de espera, comencé con 46 años y estoy por cumplir 51. Empeoró mi situación para trasplantarme. No sé si es pregunta esto o no, es renopáncreas. Me cuesta saber si lo que está preguntando es si empeoró su situación en ese tiempo o lo está afirmando. Bueno, empeoró mi situación para trasplantarme, es renopáncreas. Marcela. Hola, buen día. Mi hijo está en lista de espera renal hace 5 años y hace hemodiálisis. Ya hizo peritoneal. Está muy cansado, tiene 26 años. Con la pandemia, ¿siguen los trasplantes? Bueno, lo contestaron, pero si quieren decir algo. Todo lo que dijimos antes, a estar actualizado para la espera, para que cuando aparezca el riñón está preparado. Hacer una buena diálisis, no dializar menos. Lo importante que el tratamiento mínimo de diálisis para que un paciente esté bien dializado son 4 horas 3 veces por semana. Y esto es importante porque recuerden que el riñón funciona 24 horas seguidas y nosotros esta función supletoria que hacemos con la máquina la hacemos 4 veces por semana. 3 veces por semana, 4 horas. Este es el tiempo mínimo que necesitan para estar bien dializados y preparados para un trasplante. Todo esto que contó Alejandro, del ejercicio, de la buena alimentación, de cuidarse con los líquidos y de cumplir con el tratamiento es fundamental para cuando el trasplante salga, estar preparado para ese shock que significa la operación y que significa tener drogas que van a bajar las defensas. Esta es una pregunta de... dale, porque hay una pregunta para el trasplante hepático, iba a decir, dale. Un comentario respecto a lo que contaba esta mujer sobre su hijo, dice, está cansado. Y sí, claro, bueno, es lo que hablábamos al principio. Eso también hay que trabajarlo. Hay que trabajar el estado de ánimo de los pacientes desde el punto de vista psicológico, la contención familiar, la contención del equipo. Es muy importante, como la rehabilitación física. Así que sí, y no está mal estar cansado, no está mal estar angustiado. Es lo normal que suceda, simplemente hay que ocuparse de que eso no se transforme en una situación mucho más grave y que termine generándole ese estado de angustia, un segundo problema al paciente. O sea, creo que es importante trabajarlo. Sí, yo acá quiero rescatar esto. Hoy es casi impensable pensar en esta relación médico-paciente, un paciente y un médico. Hoy, y más en los trasplantes, hay un equipo detrás. Y esto es fundamental porque nosotros tenemos profesionales que en forma conjunta pueden hacerse cargo de estas diversas situaciones que le pasan a los pacientes. Y esto que decía Alejandro, de la angustia, de la espera, del cansancio, del agotamiento, del no tener ganas, es algo que se debe trabajar con
especialistas, generalmente psicólogos que están trabajando especializados en eso, que se han preparado para esto, para trabajar con pacientes crónicos que están sometidos a tratamientos bastante largos y a los cuales se le suma la espera y la ansiedad por esperar un órgano. Así que es fundamental el trabajo interdisciplinario, y acá rescato el trabajo de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los nutricionistas, ¿no? Saber comer, saber alimentarse cuando uno está enfermo es fundamental. Inclusive si uno excede un poco la cosa, nosotros hemos tenido algunos ejemplos muy interesantes de hacer ejercicio durante la diálisis. O sea, programas que uno, mientras el paciente está sentado dializando, puede hacer algún tipo de ejercicio, y eso ha demostrado beneficios interesantes. Así que la visión del paciente en lista de espera o trasplantado siempre es interdisciplinaria. Y también me parece aprovechar esto que decís para también decirles a todos que capaz que uno piensa que tiene algún problema y decís, bueno, ¿qué le voy a decir esto al médico? No sé, que perdí el trabajo, o que tengo alguna cuestión de índole social, o que tengo problemas con mi obra social respecto del retraso en las autorizaciones para la medicación, etcétera. Bueno, también decirles que obviamente muchos conocen que hay un área social en el INCUCAI compuesta por un equipo que de lo que se trata es también de constituir una red donde también ese equipo que está en el INCUCAI se contacta permanentemente con los equipos de trasplante y con los especialistas de las áreas sociales de los equipos de trasplante, y entre todos tratamos también de poder dar respuesta a esas otras cosas que son las que transcurren durante todo ese tiempo en que el paciente o la paciente están esperando su trasplante o están en su momento de inscripción. Así que cuenten con eso y que no se sientan solos y que lo digan. De algún modo vamos a buscar la articulación para buscarle la vuelta. Bueno, acá esta que les decía es una pregunta que tiene que ver con trasplante hepático, pero me imagino que cualquiera de los dos la puede contestar. Hace poco entré en lista de espera de hígado y mi puntaje es de 15 en estos momentos. Me atiende en el hospital Néstor Kirchner. ¿Cuánto puede tardar el progreso del puntaje hasta llegar al trasplante? Tengo cirrosis hepática. Pero no soy experto, voy a contestar con sentido común. La verdad es que las enfermedades, como dije hoy, son dinámicas y no siempre uno puede predecir exactamente cómo va a evolucionar. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre, que es lo difícil de manejar todo esto. La incertidumbre de cómo van a evolucionar las cosas con cada paciente, incluso después del trasplante. Pero para eso, vuelvo a lo que decía recién Roxana, hay que pedir ayuda, hablar con el equipo multidisciplinario, y todas esas dudas y preguntas que están ahí y que realmente angustian, uno tiene que tratar de resolverlas. Quedarse con una pregunta sin respuesta puede significar que su calidad de vida se vea muy afectada. Entonces, para eso estamos los equipos multidisciplinarios trabajando, incluso el INCUCAI también. La verdad es que no sé, no tengo una respuesta exacta para esa pregunta. Y sí, bueno, yo pensaría también que es como vos decís, ¿no? Y acá sí hay una pregunta que es tal vez un poco más para Rubén, puede ser. Maximiliano dice, hace 4 años que dializo por la enfermedad púrpura una consulta. Si consigo ser trasplantado, ¿cuánto dura el riñón y qué cuidados debería tener? ¿Y el corazón que se agranda de tanto dializar, se normaliza? Esas dos preguntas, Rubén. Está bien, me meto en lo de Ale. Sí, lo que se ve es que mejora mucho el corazón. Nosotros tenemos ecocardiografías hechas en pacientes que dializan, una que se trasplantan, y esto mejora un montón. Realmente tener un riñón trasplantado baja el riesgo cardiovascular, eso está bien establecido y bien claro. Con respecto al tiempo de duración del riñón, lamentablemente los riñones no duran para siempre. El hecho de tener un órgano extraño, un órgano diferente en el cuerpo, hace que el cuerpo a la larga
vaya dándose cuenta, por más que le bajemos la defensa, por más que enmascaremos todo esto, el organismo se da cuenta y tiende a rechazarlo. Lamentablemente en riñón nosotros no hemos podido conseguir que los riñones duren toda la vida, y nada, lo que hay que ver es que cuando uno mira los números son muy buenos. Un donante cadavérico puede estar 20 años, 30 años con ese riñón funcionando. Nosotros tenemos pacientes, casualmente en este momento, 2 pacientes internados de 25 años de trasplante. Si uno mirara un promedio, podríamos hablar de 10 años, y un donante cadavérico de 20 años. Pero eso no quiere decir que puedan tener pacientes de donante cadavérico que estén muy bien durante muchos años. ¿Cuál es el secreto? El cuidado, y acá el cuidado tiene que ver la adherencia al tratamiento, que es uno de los elementos tal vez más difíciles de sostener en enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, tomar la pastilla todos los días a la misma hora, hacer los controles, bueno, a veces la gente se cansa de eso, pero hay que tomarlo como una rutina, hay que incorporarlo a la vida, hay que entender que si eso no lo hace, seguro le va a ir mal. Si eso lo hace bien, tiene muchas chances que le va a ir bien. Entonces, es fundamental la adherencia al tratamiento y aceptar las indicaciones, y hacer las indicaciones lo más ajustadas posibles a la indicación médica. Y una cosa que dijo Alejandro que es fundamental, no quedarse con dudas. Cuando aparece una duda, cuando aparece una pregunta que no está todavía bien respondida, no buscar alternativas como otro paciente que le contó que le pasó eso, o por la tele, o por internet. Se puede hacer todas esas consultas, pero siempre es el equipo de trasplante el que los va a ayudar, porque además conoce la historia, y porque además nos preparamos para esto, para tener una visión del paciente a futuro y tratar de responderle las preguntas de las complicaciones que le pueden ir apareciendo. Esta es una pregunta que es de córneas, pero me imagino que también alguno de ustedes podrá responder. Dice, soy Alexis, tengo un trasplante de córneas y tengo un rechazo del trasplante. ¿Es normal que después de 4 años tenga un rechazo? En realidad es una pregunta que va para cualquier órgano o tejido. Nuestro sistema inmunológico no para, no descansa, gracias a Dios, sigue trabajando toda nuestra vida, y es lo que nos defiende de todos los ataques externos, de las enfermedades. Y el órgano trasplantado, el tejido implantado, termina siendo finalmente un punto donde el sistema inmunológico no termina de resolver y de aceptarlo. Así que sí, puede pasar muchos años sin tener ningún tipo de rechazo, y de pronto alguna circunstancia que afecta al sistema inmunológico hace que ese sistema vaya y lo ataque. Eso puede pasar con un hígado, con un corazón, y es por eso que el seguimiento post-trasplante es el éxito del trasplante. Generalmente se vincula el éxito del trasplante con el acto quirúrgico. Me cambiaron, ya está, me trasplanté. No, el éxito del trasplante empieza con ese gran paso, pero es todo lo que sigue. ¿Y por qué es importante? Por esto, porque si uno no hace o tiene algún inconveniente que hace que su sistema inmunológico se despierte, puede ocurrir el rechazo. Perfecto. Acá dice, ¿cuánto tiempo demoran en realizar los estudios de compatibilidad y dónde se hacen? Los estudios de compatibilidad se hacen en laboratorios especializados y autorizados por el INCUCAI para tal fin. De nuevo, la actividad regulatoria como cosa importante. No se puede hacer en cualquier, no puede venir un bioquímico y decir, yo me pongo a hacer histocompatibilidad para no estar en lista de espera. No, eso se hace en un montón de laboratorios. Hay muchos laboratorios en todo el país que pueden hacer esos estudios. ¿Cuánto tardan? No tardan mucho. No pueden tardar lo que en análisis, una vez que uno lleva la sangre ahí, 10, 15 días, como mucho, una semana como mucho, está el resultado. Y tu obra social o tu sistema de cobertura te indicará cuál es el lugar donde vos te tenés que hacer esos estudios, ¿no? Así Después es. de los estudios pretrasplante, ¿cada cuánto debería volver a los controles
que se deberían agendar. No entendí. Después de los estudios pretrasplante, entiendo que es lo de la actualización anual. una vez por año. Si es Es que lo mismo. supongo no te indica tu médico otro. Sí, lo otra mínimo variable. es una vez al año y obviamente cada paciente con su patología tendrá un seguimiento diferente. Dice, perdón, pero que se me corrió justo. Dos cosas, Javier Díaz. Yo estuve trasplantado de riñón 2 veces. Te mando saludos, Rubén. Estoy en lista de espera para un tercero. ¿Las chances disminuyen? ¿Es más difícil encontrar un órgano adecuado para mí? La segunda, dice acá saludarlo a Rubén, con quien hice mis 2 trasplantes. Bueno, por supuesto, bueno, saludos a Javier. Me llamó ayer, me dijo que iba a estar hoy. Sí, lo que habíamos dicho antes, que el hecho de haber presentado al organismo 2 órganos diferentes van generando anticuerpos, y esos anticuerpos hay que tenerlos en cuenta para el tercer trasplante. O sea que hay que hacer una búsqueda más minuciosa y eso achica un poco las posibilidades ante un paciente que no tenga ningún anticuerpo, ¿no es cierto? Porque algunas preguntas vienen como anidadas con otras y se me complica. Un comentario mientras Roxana busca la pregunta, es que preguntaban acerca de qué pasaba con el corazón, que se iba enfermando cuando uno esperaba un trasplante renal. La inversa también. Trasplantamos un corazón y salvamos de un riñón, los riñones, se empiezan a fallar por la interrelación estrecha que hay entre todo nuestro sistema. Corazón y riñón trabajan juntos, aunque parezcan que están muy lejos, están todo el tiempo autorregulándose uno a otro. Y es por eso que la enfermedad de uno termina afectando al otro y la solución de uno termina solucionando al otro. Aunque a veces caemos en trasplantes combinados, ¿no? Por suerte, la tecnología y la experiencia nos ha llevado incluso a poder reemplazar ambos en un mismo acto, riñón y corazón. Bueno, acá hay una pregunta que es importante, que es: ¿los fallecidos por COVID quedan descartados como donantes? Sí. Cuando hay un operativo, ¿cuántos pacientes se convocan? Esta pregunta me parece que está buena también en función de que los pacientes muchas veces ven también su participación operativa en el Sintra. Y bueno, es por ahí interesante que ustedes puedan aclarar un poquito eso para que no haya dudas. A veces la lista puede ser corta, a veces más larga, ¿no? Te cuento del riñón y después se va a contar bien. La parte del riñón es muy clara. La computadora tira la lista a partir de los datos que se les pusieron del donante. Tiene que ver con el grupo sanguíneo, tiene que ver con la compatibilidad. Esa lista que sale va a ser de acuerdo a que sea más compatible está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y la cantidad que sea. Esa lista va a tener diferencias y va a tener bajas y cambios de acuerdo a el donante y el receptor. Nosotros podemos, teniendo un receptor primero, tener un receptor que está bien y ese donante no nos gusta porque no hay una buena, si bien hay compatibilidad porque la computadora por algo lo tiró arriba, no nos gusta el tema de alguna patología propia de nuestro receptor que merezca un donante diferente. O no nos gusta la creatinina que tiene, por ahí es una creatinina un poquito alta de ese donante, que se lo puedo poner a un receptor que a lo mejor no es un retrasplante. En un retrasplante voy a elegir el mejor donante para ofrecerle un trasplante más cómodo de alguna manera. Por lo tanto, estas variaciones que se van a producir en esa lista de espera que ya está estipulada en ese momento para ese donante, van a ir cambiando de acuerdo a características
del donante y del receptor. ¿Por qué del receptor? Porque puede haber un receptor que esté perfecto y que en ese momento esté cursando una infección aguda, entonces lo vamos a tener que descartar. Por lo tanto, vamos a hacer una evaluación de cuál es el mejor receptor para este donante que me están ofreciendo. Eso es lo que nosotros adecuamos en cada lista de espera y por eso algunos pacientes van a ver, uy, participé, estaba de primero y no me trasplanté. No me trasplantó porque el equipo de trasplante pensó que ese no era el mejor donante para él. Eso es en riñón. En el caso de los órganos intratorácicos, corazón y pulmón, hay dos criterios iniciales que son fundamentales. Uno es el grupo sanguíneo, tiene que haber compatibilidad entre donante y receptor, y otro es el tamaño. También tiene que haber una cierta compatibilidad de tamaño entre donante y receptor. Así que si yo tengo una lista de 200 personas esperando un órgano, ese grupo de personas tienen diferentes grupos sanguíneos, diferente antropometría, uno será más alto, más bajo, tendrá un tórax más ancho. Por lo tanto, cuando aparece un donante, la lista se conforma en función de ese donante. Si aparece otro donante, con características diferentes, va a haber una lista totalmente distinta. Si aparece un paciente, un potencial donante, perdón, del grupo A, van a participar en esa distribución, en esa lista de distribución, los pacientes que sean compatibles con ese grupo sanguíneo. Los demás quedan afuera, porque no son compatibles. Y dentro de ese grupo subgrupo que ya separé, los que son compatibles en grupo sanguíneo, voy a empezar a sacar los que sean incompatibles en tamaño, y se me achica. Y una vez que tengo esa preselección, voy a elegir por la condición clínica que hablábamos hoy. Hay alguno que está más grave, está internado, recibiendo drogas endovenosas, o conectado a un respirador, o está recibiendo máscara de oxígeno a alto flujo, y otro está en la casa. Bueno, se le da prioridad por la situación clínica. Eso ya está establecido por una normativa que está en el INCUCAI. Hasta el momento no mencioné tiempo en lista de espera. Mencioné que es grupo sanguíneo, tamaño, condición clínica, quien más lo necesita por su condición clínica va primero, y finalmente si me quedo con un pequeño, minúsculo grupo de pacientes que coinciden todos, coinciden grupo sanguíneo, coinciden tamaño, y están los tres, por ejemplo, están graves y tienen la misma prioridad. ¿A cuál elegimos? Al que se inscribió primero en lista de espera, recién ahí. Esa es la forma en que se distribuye en órganos intratorácicos. Marcelo, tengo un montón de preguntas tuyas, no entiendo muy bien lo que querés preguntar. Te pido por favor que hagas una pregunta concretamente en algún lado, así la puedo leer porque se me dificulta mucho. No quiero que pienses que no leemos tus preguntas, pero el tema es que son muchas intervenciones y me cuesta encontrar exactamente qué es lo que me querés preguntar o lo que le querés preguntar a los doctores. Entonces, te pido por favor si me haces la pregunta en un solo renglón, así yo puedo verla y leerla. Y en este sistema les quiero decir que no pueden hacer preguntas ustedes con micrófono, por eso las estamos leyendo nosotros, porque algunos me dicen que quieren hacer ellos la pregunta. Bueno, Patricia, tengo 62 y 20 años de tratamiento renal, primero en peritoneal y ahora en hemodiálisis. Biológicamente estoy entera. Mi pregunta es sobre ese scoring que mencionaron, ¿cómo me beneficia? Trasplante renal, el score está dado, como recién lo explicaba Alejandro, aparece, va a ser un donante que tiene que ser grupo compatible, después va a ser un donante que va a tener que tener una compatibilidad HLA, después va a jugar
la edad y después el tiempo en diálisis y el tiempo y la edad. O sea que son los criterios que habitualmente usamos para que que ante un determinado donante la máquina mire y la computadora mire y ubique a los pacientes. Y lo primero es la regionalidad. Si esa paciente vive en una región, van a estar primero los pacientes de esa región, ¿cierto? O de esa provincia. Si el donante es de una determinada provincia. Rubén, este es un paciente del Hospital Argerich que vamos a contactar directamente con ustedes porque nos parece que las preguntas que nos está haciendo son algunas cuestiones que me parece que tiene que hablar con el equipo, así que después nosotros te vamos a pasar el nombre para que el equipo lo contacte, ¿sí? Nosotros tratamos acá de hacer, digamos, preguntas y respuestas que sean generales, y cuando vemos que son cuestiones muy puntuales que requieren una conversación más privada, entonces lo que hacemos es esto, los derivamos o les pasamos un teléfono. Así que nosotros nos comprometemos después a pasarte el nombre para que ustedes puedan contactarse con él. ¿Cuánto tiempo demoran en actualizar los estudios de compatibilidad? Ah, sí, esto ya está, pero no sé por qué me apareció de nuevo la pregunta. Esta ya está. Bueno, acá nos dejó el teléfono, así que yo después te lo voy a pasar. A ver. Bueno, ya estamos casi llegando al final de las preguntas, voy a leer un par más. Hola, yo esperé mi trasplante por 14 años, a mis 30 terminó la espera y pude trasplantarme, así que escribo para decirles a los que están en lista de espera que no bajen los brazos, porque todo llega. Saludos. Cristina. Desde el momento que se crea la indicación de evaluación pretrasplante en el CINTRA, desde el centro de diálisis, ¿cuánto es el tiempo del proceso de inscripción que puede tener para estar inscrito en lista de espera? Eso es importante, un poco lo que hablamos al principio, ¿no? El proceso de inscripción, o sea, la habilitación de empezar el estudio, implica que el paciente tenga que ir al centro de trasplante, hacer los estudios, y una vez que los estudios terminan, el paciente se inscribe. El problema es que, como los pacientes dializan y tienen esta necesidad de ocupar su semana 3 veces por semana, 3 veces o 3 días en la semana en la diálisis, a veces se hace muy engorroso y se tarda mucho. Por eso es importante que el paciente tome el trámite de la inscripción en lista de espera como un trámite urgente y haga las cosas lo más rápido posible. Si uno lo hace rápido, se puede hacer en 2 meses. Si uno lo tarda mucho, tarda 1 año generalmente. Y lamentablemente en Argentina tenemos un tiempo largo que no es culpa de nadie, es culpa fundamentalmente de esta inversión de tiempo que tiene que hacer el paciente en diálisis, que está 3 veces por semana haciendo el tratamiento. Por lo tanto, una vez que ya está citado para su primera consulta, hay que tratar de acelerar, y el paciente tiene que tratar de hacerlo lo más rápido posible de todos los trámites. Es engorroso, pero se puede hacer, y está a veces más aceitado o menos aceitado, pero se hace y se puede hacer y la gente se inscribe. No es que va a llegar a un lugar donde no va a poder superar el problema. Y hay un montón de instancias que están la secretaria de los servicios, los médicos de los servicios, los trabajadores sociales de los servicios y la ayuda de los trabajadores sociales de las jurisdicciones, tanto el Instituto de Trasplante como el INCUCAI, tratando de ayudar, cosas que sí se pueden trabar desde el punto de vista administrativo. Hay que dar esa pelea, eso sí es una pelea y una responsabilidad que tienen los pacientes de poder tener en inscripción a lista de espera lo más rápido posible para poder empezar a competir en los operativos lo más rápido posible. Bueno, vamos por un par más. Esto me parece interesante porque acá lo que Héctor dice es que él está inscrito. A ver, mi nombre es Héctor, dice, y escuchó que la señorita que habló del retrasplante hepático.
Entonces dice, mi pregunta es, ¿hace cuánto que se trasplantó y qué problema tuvo? Yo soy trasplantado hepático hace 3 años y nunca había escuchado de una persona que se retrasplantara. Y me trasplanté en el Argerich. Y una consideración antes de lo que contesten, es que lo que pasa a veces, ¿no? Cuando uno escucha un caso y se preocupa, dice, a mí me va a pasar lo mismo, y cuando escuchás, ya sea cuando escuchás un caso positivo, te pones contento porque decís, bueno, me gustaría que me pase eso, pero a veces esto pasa mucho con la gran difusión que hay en la televisión, en todo, uno empieza a escuchar una cosa, otra, y de algún modo muchas veces se autorreferencia y te angustias porque pensás que te puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Lo más probable es que no le pase lo mismo, pero lo primero que tiene que hacer es hacer la consulta esta con el médico del hospital Argerich que lo atiende y decir, che, escuché en una webinar que hay un retrasplante hepático. Ahí me puede pasar esto, ¿qué riesgo tengo? Entonces, lo que decía Alejandro primero, no quedarse con dudas, preguntar siempre. Bueno, hay un paciente que nos está escuchando desde Venezuela. Dice que tiene una hermana, un hermano acá, una hermana. Dice, tengo mi hermana gemelar en Argentina y me puedo trasplantar con ella, aún no empecé diálisis. Dice que van a estudiar la compatibilidad de la hermana. Bueno, me parece que ya vamos llegando al final, porque así podemos hacer el cierre puntual. 11:30, Walter, el cierre te toca siempre a vos. Y las preguntas que nos hayan quedado, si son para los doctores, se las vamos a pasar a ellos para que puedan por ahí contestarlas. Y te voy a pasar después, Rubén, me comprometo, el contacto, bueno, seguramente lo conoces, es el paciente que estuvo preguntando. Y te voy a pasar todas las preguntas para que ustedes lo puedan contactar. Walter. Gracias, Rubén, gracias, Alejandro. Es un placer compartir estos espacios. Y a los pacientes, decirles 2 cosas, ¿no? Esto que hablaban Rubén y Alejandro, pregunten, repregunten, cuestionen, no se queden callados. Si tienen angustia, plantéenla. Si tienen problemas, plantéenlos. Hay un sistema que trabaja. En términos de un montón de cuestiones. La salud es una construcción médico-social. Porque esto que, si tenés un problema, te angustiás, seguro que, esto lo aprendemos de ustedes, de escucharlo. Hay un área social en el UNCAI que va a estar dispuesta a escucharlos, están los equipos de trasplante, hablen con sus médicos, hay trabajadores sociales, hablen, no se callen, el silencio daña, te profundiza la angustia y en esto hay que sacar esa angustia, tengan esperanza que hay un sistema y ese llamado que tanto esperan, crean que va a llegar, tengan confianza en eso, que aunque sabemos que la pelea es de cada uno de ustedes, con sus familiares, con sus afectos, no están solos, hay un sistema que está trabajando para poder dar respuesta. Aún así, en el momento más adverso, inesperado, que tenemos con este contexto de esta pandemia. Nadie podía imaginar que nos pasara esto, y nos pasa, y la estamos atravesando. Y bueno, y 2 cosas. El jueves que viene, el 10, nosotros estamos abriendo todos los días las puertas a los pacientes, porque creemos que tenemos que estar lo más cerca posible en esta adversidad. El jueves 10 hay una reunión de consejo de pacientes y las reuniones son abiertas. Son a temario abierto para que nos pregunten las dificultades, las angustias, compartirlas con otros pacientes. Y el viernes 18 va a haber otro encuentro de información. E inclusive estamos contentos, nos gustó a nosotros, espero que les haya gustado a ustedes. Enseguida en el grupo nos fuimos, porque hicimos otro tipo de encuentro. Dirigimos a los compañeros médicos, no queremos presentaciones, hablemos, como si fuera una reunión de amigos, hablemos. Y por eso decimos que la conclusión es, hablen, pregunten y cuestionen. Gracias, Rubén, gracias, Alejandro. Y bueno, queremos estar cerca de ustedes y acompañarlos. Y esperen ese llamado, que el llamado les va a llegar.
Bueno, nos vemos y esperamos que hayamos estado cerca y les haya resultado útil. Bueno, adiós. Gracias. Gracias.